Muy buenas tardes, nuestros nombres son Asnar Pérez y Luis Ernesto y vamos a tener una breve exposición sobre lo que es la estructura del sistema operativo y la configuración BIOS. Primeramente vamos a tener a Asnar Pérez que va a dar una breve introducción sobre lo que es el sistema operativo y algunos de sus conceptos. Un sistema operativo es un programa o software que sirve de intermediario entre el computador y el usuario, brindando para un entorno agradable a los ojos del usuario para su buen uso y manejo. Su objetivo principal es lograr que el usuario use su sistema de computación de una forma más cómoda y más eficiente. Algunos de los sistemas operativos más famosos son Windows, Linux y Mac. Para lograr ese objetivo se encuentra estructurado de la forma siguiente. Estructura modular, también llamados sistemas monolíticos, se caracterizan porque carecen de estructura. Este sistema se describe como una colección de procedimientos, es decir, que estos pueden llamar a otros sistemas cada vez que así lo requieran. Según esta gráfica, podemos observar que esta organización surge básicamente del sistema operativo. En proceso principal, un proceso principal que llama al procedimiento del servicio solicitado. Por segundo, vemos un proceso el proceso de servicio que lleva a cabo las llamadas al sistema y finalmente un conjunto de procedimientos utilitarios que ayudan al procedimiento del servicio. Estructura de anillos o capas. Eh, Consiste en organizar al sistema operativo en una jerarquía de capas, es decir, que una está construida sobre la inmediata inferior. El, el primer sistema construido de esta forma fue llamado sistema D, el cual constaba de 6 capas. Capa 5, el operador. Capa 4, el programas de usuario. Capa 3, control de entrada y salida. Capa 2, comunicación de operador o proceso. Capa 1, administración de la memoria y disco. Capa 0, asignación de proceso y multiprogramación. Estructura microkernel. Esta estructura es donde las funciones centrales son controladas por el núcleo, más conocido como kernel, y la interfaz del usuario es controlada por el entorno, más conocido como shell. El microkernel se encarga de la planificación de hilos, no de procesos. Esto hace posible tener varias tareas, siendo así el microkernel el que planifica todo el código que corre en el sistema. Estas son algunas de las tareas que realiza el microkernel: manipulación de las interrupciones en el sistema desde dispositivos, manipula excepciones de procesador, proporcionan soporte para la recuperación de un sistema con algunas fallas de caída de energía. Estructura multinúcleo. Son procesadores actuales que tienen dos o más núcleos que trabajan simultáneamente como un solo sistema. Esta tecnología es especialmente útil en aplicaciones como la edición de video, codificación y juegos. Esta tecnología permite a los usuarios realizar más tareas al mismo tiempo. Máquinas virtuales. Cuando se habla de máquinas virtuales, se puede decir que es una copia exacta de la máquina real generada por software. Los sistemas operativos de máquinas virtuales proporcionan al usuario una copia exacta del hardware desnudo, incluyendo sus modos usuario y núcleo, dispositivos de entrada y salida, interrupciones, almacenamiento, etc. Llamadas máquinas virtuales, aparentando así que cada terminal posee su propia máquina real. Las capas del software. La capa 1, que es la capa de presentación, presenta el sistema al usuario, le comunica la información y captura la información del usuario en un mínimo proceso. La capa 2, que es capa de negocio, es donde residen los programas que se ejecutan. Se recibe las peticiones del usuario y se envían las respuestas tras el proceso. La capa 3, que es capa de datos, es donde residen los datos y es la encargada de acceder a los mismos.
Ahora los dejaré con mi compañero Luis, que terminará lo que es esta explicación. El BIOS, por sus siglas en inglés, Basic Input Output System, sistema básico de entrada y salida, es un tipo de firmware que localiza y prepara los componentes electrónicos o periféricos de una máquina, para que así estos se puedan comunicar con algún sistema operativo que los gobernará. Este sencillo programa está instalado en un circuito integrado desde la placa base del computador. Cuando el BIOS da inicio, la máquina lo carga en la memoria RAM central del aparato, y al hacer esto, el BIOS ejecuta lo que es el control POS, que por su acrónimo en inglés, Power on the Self Test, autoprueba de encendido, es un proceso de verificación e inicialización de los componentes de entrada y salida en el sistema de cómputo. Este se encarga de diagnosticar el estado del hardware. Esto sucede mientras el aparato se encuentra en modo de encendido o se encuentra actualmente arrancando. Durante el proceso de arranque se ejecuta lo que es el POS. Al terminar, este da funcionalidades básicas en el computador, tales como chequeo de la memoria principal y secundaria, comunicación con el usuario vía monitor o teclado y algunas otras funcionalidades. Durante el proceso de arrancado, o también como se le conoce, booting, que es generalmente un término utilizado para describir el arranque o proceso de inicio de cualquier ordenador, este logra comunicarse con el núcleo del sistema operativo y gobernar así muchas de las funcionalidades del sistema. Por lo general, el término BIOS se utilizó de forma o tuvo un uso ambivalente al referirse a otro software del mismo nombre, pero en ese entonces solo se utilizaba lo que era la memoria ROM, Read Only Memory, donde fue que residió históricamente al principio de los sistemas de cómputo, como los sistemas de cómputo por 86, que fueron la denominación genérica dada a muchos microprocesadores de la familia Intel, ya que su arquitectura fue muy básica en estos procesadores. Al igual que el sistema BIOS, tenemos también lo que son los controladores de proceso. Los controladores de proceso, la mayoría de computadores tienen dos modos de acceso, que son el modo privilegiado y el modo menos privilegiado. En el modo privilegiado, además de que hay ciertas regiones de memoria en las que se pueden alcanzar, hay también otros procesos que solo se ejecutan en este. El modo privilegiado es lo que solemos conocer como modo seguro o modo de administrador, dependiendo del sistema operativo a utilizar. En el modo privilegiado también se le puede conocer como modo de acceso sin errores, ya que aquí el sistema no permite errores y no permite por lo tanto el uso de muchos programas. También tenemos lo que es el modo menos privilegiado, o como a menudo se le conoce, modo de usuario, ya que aquí podemos utilizar todos los programas del sistema y es a donde se accesa normalmente cuando un usuario está usando el computador. Aunque en el modo menos privilegiado no tenemos todos estos compuestos, o sea, no tenemos todos estos accesos ya como en el modo privilegiado o el modo de administrador. Tenemos también lo que es el administrador de tareas de Windows, cual nos permite controlar muchos procesos, terminarlos y ejecutarlos enseguida, evitando así que el sistema pueda paralizarse o ejecutar algún error. Bueno, esta fue la exposición del grupo de Aznar y Luis Ernesto para la clase de Fundamentos del Computador con el profesor Amadi Suárez. Muchas gracias.